Vamos a empezar entonces la clase de hoy, el capítulo número 2, que se trata sobre la ley de Gauss. Em, este capítulo va a entrar también en el taller, o sea, si se fijan en el plan de evaluación de física 4, el primer taller, su contenido sería el capítulo uno y el capítulo 2. El capítulo uno ya desarrollamos las dos primeras clases, que para que el que no vio, ¿verdad? Las grabaciones o no vio la clase, para que sepa que estuvimos viendo lo que son las cargas eléctricas, la fuerza entre las cargas, y después estuvimos viendo el sábado pasado lo que es el campo eléctrico. Estuvimos calculando ya el campo eléctrico para cargas puntuales y para elementos lineales de, de corriente, ¿verdad? Hoy vamos a ver la ley de Gauss. En la ley de Gauss también nos sirve a nosotros para poder calcular el campo eléctrico, ¿sí? También nos sirve de una forma más sencilla en algunos casos y también tiene más alcance. Nos permite calcular el campo eléctrico en elementos, en cuerpos cargados, en los cuales no podemos aplicar la fórmula del campo eléctrico para cargas puntuales, ya que justamente como dice, ¿verdad? Su nombre es para cargas puntuales. Hacemos también nosotros un artificio, ¿verdad? Que sería el considerar que los elementos lineales de corriente están compuestos por infinitas caras puntuales, entonces hacemos una suma infinitesimal haciendo una integral, ¿verdad? Pero para los casos donde no podamos aplicar eso, existe la ley de Gauss, ¿verdad? Para, para empezar a ver lo que es la ley de Gauss, primero tenemos que saber qué es el flujo de un campo eléctrico uniforme. En- Antes de empezar así con todo lo que es la teoría, la introducción teórica, les quiero decir, ¿verdad? Que la idea de la clase de hoy es ver lo que es ley de Gauss, ver todos los casos que se puedan presentar, así de forma general, con ejercicios de ejemplo y ejercicios propuestos al final, ¿verdad? Em, que yo les dejo como cada sábado. Y después hablar un poco sobre el taller, ¿verdad? Em, hacer un repaso rápido, ¿verdad? De todo lo que vimos y ver un poco qué es lo que lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar el capítulo de hoy, la ley de Gauss. Como le dije, para entender la ley de Gauss, primero tenemos que conocer un nuevo concepto que es el flujo del campo eléctrico. Y el Sears nos dice que se define el flujo eléctrico a través de un área plana A perpendicular a un campo eléctrico uniforme E, como el producto de la magnitud del campo E por el área A. Así de simple. El flujo eléctrico es el producto entre la magnitud del campo eléctrico y el área A, siempre y cuando el área A sea perpendicular al campo eléctrico. ¿Sí? Nos podemos imaginar el flujo como las líneas de campo. Si se acuerdan, las líneas de campo ya estuvimos explicando la clase pasada. Una pincelada nomás. En la parte teórica tendrían que haber visto bien líneas de campo eléctrico, que son las líneas de campo y todo eso. Entonces, se puede imaginar el flujo eléctrico como las líneas de campo que pasan a través del área A. Si el área no es perpendicular al campo eléctrico, ¿verdad? Porque acá nos está mencionando que el área tiene que ser perpendicular al campo eléctrico para poder aplicar esta fórmula, a ver si se actualiza un poco mi... Bueno, ahí dejo de compartir. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Vemos, pero Sí. hasta ahí. O sea, Claro, se congeló. Bueno,
Ahí dejo de compartir. No, justo se actualizó la aplicación de mi... Justo se actualizó el Meet, la aplicación del Meet de mi tablet. Mm, qué oportuno. Ahora sí, como le decía, el área tiene que ser perpendicular al campo eléctrico para poder nosotros aplicar esta fórmula. Si el área no es perpendicular al campo eléctrico, lo que hay que hacer es multiplicar la magnitud del campo eléctrico por la proyección del área. A. Se hace ahí una multiplicación por el coseno del ángulo. Vamos a ver ahora un dibujo donde se pueda ver de dónde sale este coseno. Ahora, si se fijan acá, esto tiene la forma de un producto escalar entre vectores. Entonces, el flujo eléctrico es un producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector de área. Acá se fijan, aparecen otra vez los dibujitos de la flecha que indica que son vectores. Eso para no olvidarnos que son vectores. Y un producto escalar entre vectores lo que nos da es una magnitud escalar. Entonces, el flujo eléctrico una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. Y su unidad de medida es Newton por metro cuadrado por Coulomb, ¿sí? Que sería multiplicar la magnitud de Newton por Coulomb, que es del campo eléctrico, por metro cuadrado, que es de área. Todo en el sistema internacional. Y cuando tenemos un flujo cuando tenemos un campo eléctrico no uniforme, mejor dicho, y queremos calcular su flujo, lo que tenemos que hacer es integrar la expresión que está más arriba. ¿Verdad? Sería la integral del campo eléctrico por el coseno del ángulo por el diferencial área, ¿verdad? La integral del producto escalar. Esta es la definición general de flujo eléctrico. Bueno, entonces, vamos a analizar los casos, ¿verdad? Para entender por qué y de dónde sale ese ángulo tita. Vamos a analizar los tres casos. El primero sería que la superficie está de frente al campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, el vector campo eléctrico y el vector normal al área son perpendiculares, o sea, son paralelos, mejor dicho, son paralelos y el ángulo phi entre ellos es cero. Entonces el flujo, como coseno de cero es 1, el flujo es directamente el producto entre las magnitudes del campo eléctrico y del área. El siguiente caso y el caso más general es cuando la superficie está inclinada en comparación a las líneas del campo. Entonces quiere decir que mi vector campo eléctrico y mi vector normal al área forman un ángulo que no es cero. En este caso lo que hay que hacer es proyectar esta área de tal forma que sea perpendicular a mi campo eléctrico. Y ahí yo voy a tener la componente normal eh, al área. Yo tengo que multiplicar por el coseno para proyectar. Y ahí voy a tener la fórmula E por A por el coseno de phi. Y el otro caso es que la superficie está de canto en relación con el campo eléctrico. Quiere decir que el vector campo eléctrico y el vector área, normal al área, ¿verdad? Tienen un ángulo 90 entre sí y el coseno de 90 es cero. Entonces, el flujo es cero. Básicamente, se puede entender como el flujo a la cantidad, ¿verdad?, de líneas de campo eléctrico que atraviesan esa área A. ¿Sí? Bueno, ahora que ya sabemos qué es lo que es el flujo eléctrico, vamos a ver lo que es la ley de Gauss. Vamos vamos a leer lo que dice la definición general y después vamos a interpretar, ¿verdad? Dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada
es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie dividida entre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es una constante, ¿sí? Universal. Bueno, entonces, lo importante acá en esta expresión es que habla de una superficie cerrada y habla de una carga eléctrica total neta dentro de la superficie. Y si analizamos nosotros nuestra ecuación, dice, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada, esta integral, este símbolo de integral, con este circulito ahí en el centro, lo que nos quiere decir es que es una integral cerrada. Y al ser diferencial área acá, es una integral cerrada de área. Más adelante vamos a ver una integral cerrada de línea, por ejemplo. En este caso es una integral cerrada de área. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada, es igual a la carga eléctrica total neta, que es nosotros le llamamos Q encerrada, dentro de la superficie, dividida entre epsilon sub 0. O sea, el enunciado lo que hace es enunciar la fórmula. Vamos a ver esto con un ejemplo, cómo se aplica y qué es cada parte, ¿verdad? ¿Qué significa todo eso? Pero algo que tienen que saber es que hay diversas formas de representar la ley de Gauss. Obviamente el flujo es igual al producto escalar, ¿verdad? Desglosado. También podemos expresar de esta forma, ¿verdad? La componente perpendicular del campo eléctrico y el diferencial área, ¿verdad? Con este simbolito de perpendicular. Y también de esta fórmula, de esta forma que está acá, ¿verdad? Y eso todo es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esto, la verdad que no van a encontrar en el CIRS. Esto más que nada antes, ¿verdad? Cuando era presencial los exámenes. El profesor solía preguntar en la teoría escribir, o sea, le solía poner como enunciado, escribir las diversas formas de la ley de Gauss. Entonces, esto era lo que tenía que escribir, ¿verdad? Las diferentes igualdades que tiene la ley de Gauss. Ahora, bueno, no sé si hasta ahora al menos nunca pidió. Es mucho más difícil, ¿verdad? Pedirles que escriban ecuaciones en el aula, ¿verdad? Bueno, y eso es todo, así toda la pincelada de la ley de Gauss que tienen que saber para poder realizar los ejercicios. Yo les digo que, obviamente, como siempre les digo, esto es una pincelada nomás, la teoría van a ver mejor, obviamente, en las clases de teoría. Para entender mejor la ley de Gauss, vamos a ver ejemplos, vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Nosotros tenemos la ley de Gauss, voy a escribir la fórmula, que es así. Ni siquiera escribí el enunciado, o sea, ni siquiera leí el enunciado, pero ya escribo la ley de Gauss, porque obviamente vamos a usar, estamos en el capítulo de ley de Gauss. Me faltó nomás escribir ahí cuando preparé la clase. Bueno, nos dice el ejercicio de ejemplo, las tres esferas pequeñas que se muestran en la figura tienen cargas Q1, Q2, Q3, que nos dan ahí los valores, y nos dice calcule el flujo eléctrico neto a través de la superficie S1, S2, S3 y S4. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos esta carga Q1, esta carga Q2 y esta carga Q3. Ahí se ve mejor. Después tenemos estas líneas cerradas, ¿verdad? S1, S2, S3, S4 y S5, que están encerrando a las cargas, ¿sí? Son superficies que nosotros les conocemos como superficies gaussianas, que son superficies imaginarias que nosotros tenemos que definir encerrando la carga de la cual queremos calcular su campo eléctrico, el campo eléctrico que produce, ¿sí? En este caso, no queremos calcular el campo eléctrico, lo que queremos calcular es el flujo. Bueno, se dejó de ver ahí la pantalla. Voy a volver a presentar.
lo que queremos calcular es el flujo, no queremos calcular el campo eléctrico que producen las cargas, pero más adelante vamos a calcular el campo eléctrico. Ahora más que nada es para entender la ley de Gauss, ¿verdad? Entonces solamente esta igualdad es la que nos va a servir para la ley de Gauss, o sea, para el ejercicio que queremos hacer, ¿sí? Porque nosotros queremos calcular este flujo. El flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana dividido epsilon sub 0. Entonces, para la superficie S1, yo tengo que ver la carga que encierra esa superficie S1. Y la superficie S1 es esta. Yo veo que solamente le encierra a la carga Q1. Entonces el flujo eléctrico 1, vamos a llamarle, va a ser igual a la carga 1 dividido epsilon sub 0. Ahí ya voy a tener el flujo de la superficie S1. Voy a hacer literal nomás, tienen ahí los datos para hacer numérico. Pero como voy a aplicar la fórmula, vamos a ir avanzando rápido porque quiero ver ejercicios más complejos, ¿verdad? El flujo 2, entonces, si hacemos la misma lógica, el flujo 2 tenemos que analizar la superficie 2, que es esta superficie. Y solamente le encierra la carga 2, entonces va a ser Q2 sobre epsilon sub 0. Ahora vamos a ver para la superficie 3, el flujo 3. El flujo 3 sería para la superficie 3, que es esta. Le encierra la carga 1 y a la carga 2. Entonces tiene que ser Q1 más Q2 sobre epsilon sub 0. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Este Q1 más Q2 tiene que ser una suma algebraica, ¿sí? No es con no es con el valor absoluto. Tenemos que tener en cuenta los signos, ¿sí? Y al tener en cuenta los signos, eh, lo que tenemos que tener cuidado es en sumar algebraicamente las cargas, ¿verdad? Si tenemos una carga positiva como una carga negativa, que en este caso la carga Q1 es positiva y la carga Q2 es negativa, se tienen que restar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. La carga encerrada es la suma algebraica de las cargas encerradas por la superficie gaussiana. Y ahí, S4 entonces, para la superficie S4, el flujo 4 va a ser igual a el flujo 4, la superficie S4 es esta, le encierra a Q1 y Q2. Entonces Q1 más Q3, perdón, sobre epsilon sub 0. Y por último para S5, que le encierra todas las cargas, va a ser Q1 más Q2 más Q3 sobre epsilon sub 0. ¿Qué hay que tener en cuenta? Dos cosas. Q encerrada es la suma algebraica de todas las cargas encerradas. ¿Sí? Otra cosa que por la cual les muestro este ejemplo, es que la superficie es muy irregular para este ejercicio. La superficie es muy irregular y podríamos tomar nosotros también un círculo, que va a ser mucho más lindo, ¿verdad? ¿Por qué no se tomó eso? No se tomó eso justamente para que se tenga en cuenta y se vea en este ejercicio que la forma que nosotros le demos a la superficie gaussiana no afecta el resultado. Da lo mismo si nosotros encerramos en un trapecio, encerramos en un prisma rectangular, da igual si encerramos todo en un círculo, en una esfera, mejor dicho, da igual.
Da igual, igual eso no afecta al resultado. La superficie que nosotros definamos no afecta al resultado. Pero eso sí, hay que tener muy en cuenta que la superficie que nosotros elijamos va a ser más fácil o va a ser más difícil el ejercicio. Es por eso que hay que elegir bien el tipo de superficie gaussiana que elijamos. Ahora vamos a ir viendo ejercicios y vamos a ver para qué tipos de cargas vamos a elegir qué tipos de superficie gaussiana. Ahora yo les quiero preguntar, ¿alguna duda sobre el ejercicio que vimos recién? ¿Pueden responderme en el chat? No, sí o no. Bueno, entonces vamos a avanzar y vamos a ver un ejercicio un poco más complejo, ¿sí? Em, este ejercicio, por ejemplo, nos dice que una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es lambda, se supone positiva, y nos pide determinar el campo eléctrico. Lo que yo resalté es lo que hay que tener en cuenta en el ejercicio, ¿sí? Vamos a calcular el campo eléctrico aplicando la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que la integral cerrada de línea, o sea, de área, perdón, del producto escalar entre el campo eléctrico y el vector normal al área es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana dividido epsilon sub 0. Ahora vamos a entender un poco esta ley de Gauss. Esto es el campo eléctrico producido por la carga encerrada. Esto es el área superficial de la superficie gaussiana. Esto es la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Tienen que saber qué es cada componente de esta ecuación. El campo eléctrico es el campo eléctrico producido por la carga encerrada. Diferencial área es el área, representa el área superficial de qué? De la superficie gaussiana. Q encerrada es la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos qué es cada parte de la ley de Gauss, de la ecuación de la ley de Gauss, vamos a aplicar la ley de Gauss. Nosotros ya tenemos la carga que produce el campo eléctrico, que es este elemento de corriente que tiene longitud infinita y tiene una carga por unidad de longitud distribuida de manera uniforme en su longitud, ¿sí? Lo que no tenemos definido es esto, el área de la superficie gaussiana. ¿Cuál es la superficie gaussiana? En el ejercicio anterior ya teníamos definidas unas superficies, pero ahora nos da nomás una carga eléctrica en un alambre.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es definir nosotros la superficie gaussiana. Ese es el primer paso para aplicar la ley de Gauss. Tenemos que definir nosotros la superficie gaussiana. Y tenemos que definir de tal manera tener en cuenta que tenemos que integrar esa área, ¿sí? Entonces lo más sencillo posible para nosotros tiene que ser esa área, ¿verdad? Entonces lo que generalmente se hace es utilizar formas geométricas, ¿sí? Una esfera, un cilindro, puede ser también un prisma rectangular, un poco más complejo nomás, ¿verdad? Es más trabajoso, pero se puede usar también. Pero generalmente en la mayoría de los casos, una esfera o un cilindro son las formas que se utilizan para la superficie gaussiana. En este caso, lo que a nosotros nos conviene hacer es definir nuestra superficie gaussiana como si fuera un cilindro. ¿Por qué? Porque medio que tiene la forma de nuestro alambre recto. ¿A qué me refiero con eso? Nuestro alambre es lineal, es un elemento lineal. El cilindro también es un elemento lineal. Entonces, va a ser más sencillo para nosotros aplicar la ley de Gauss e integrar, ¿verdad? Porque tienen que acordarse que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al área, ¿sí? Entonces, vamos a analizar primero con el cilindro y después vamos a analizar con una esfera y vamos a ver por qué, por ejemplo, no usamos una esfera, ¿sí? Entonces, vamos a definir nuestro vector normal al área, que va a ser esta, diferencial área. Y después también tenemos dos bases, ¿verdad? Diferencial área prima y diferencial área prima también. Son iguales. No, prima, prima, vamos a llamarle, ¿verdad? Porque son iguales en magnitud, dirección, pero sentido opuesto, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle diferente. Bueno, ahora, sabiendo que la lambda es positiva, entonces acá nosotros tenemos un elemento lineal que está cargado con cargas positivas. Yo quiero que me respondan, porque esto es capítulo 1, clase 1 y clase 2. El campo eléctrico, el vector campo eléctrico, ¿va a ser saliente o va a ser entrante al alambre? Si la carga es positiva. Saliente. Saliente, exactamente. Vimos la clase pasada que para cargas positivas el campo eléctrico es saliente, para cargas negativas el campo eléctrico es entrante. Entonces, yo puedo definir y dibujar que mi campo eléctrico va a ser saliente. Eso por concepto teórico. Entonces, ahí que por ejemplo yo me doy cuenta que mi vector diferencial área y mi vector campo eléctrico son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el coseno, o sea, para el coseno del ángulo voy a tener un ángulo que es cero. Entonces el coseno de cero va a ser 1. Y ahí se me simplifica muchísimo que tener un ángulo. Vamos a suponer, y voy a explicar rápido, y después ya voy a borrar, porque esto nos va a complicar la vida. Vamos a suponer que yo elegí, voy a hacer bien. Vamos a suponer que yo elegí una esfera. Bueno, más o menos una esfera. Igual ya me va a servir. Vamos a suponer que yo elegí una esfera. Mi campo eléctrico es así. Mi diferencial área es así, pero solamente en este punto. En este punto, mi diferencial área tiene ya cierto ángulo, alfa, vamos a llamarle, con el campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? E por A por el coseno de alfa. Alfa va a ser variable.
Entonces yo ahí tengo que poner todo en función a diferencial alfa. Y ahí integrar. Obviamente se puede, pero es mucho más complicado. Porque ahí nos estamos metiendo con variables y todo, etcétera, etcétera. Que es mucho más propenso a que se equivoquen, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí nosotros eh, nuestro, nuestra superficie gaussiana determinada y tenemos también nuestro campo eléctrico dibujado y nuestro vector diferencial área dibujado también. Entonces, para esta superficie gaussiana, que es el área lateral, vamos a decirle, para el área lateral de nuestro cilindro, el ángulo es cero, entonces el coseno va a ser 1. Pero ¿qué pasa con estas áreas de base? El campo eléctrico es perpendicular a estos vectores, entonces el ángulo es 90 y el coseno de 90 es cero. Entonces, acá nosotros eh, no vamos a tener flujo, entonces por lo tanto eso se anula y nos queda solamente estos dos vectores, solamente el área lateral de nuestra superficie gaussiana. Entonces vamos a desglosar un poco campo eléctrico por diferencial área por el coseno del ángulo entre sí, que es cero. Esto va a ser igual a la carga encerrada dividido epsilon sub cero. Primero me voy a enfocar en este lado de la ecuación y después me voy a ir a determinar mi carga encerrada. Eso es algo que yo hago para no confundirme y no mezclar cosas, ¿verdad? Y hacer por paso. También ustedes entienden mejor, ¿sí? Entonces, yo acá voy a analizar, esto se hace 1. Entonces, como mi campo eléctrico, como la carga está de manera uniforme, distribuida de manera uniforme a lo largo de la longitud del alambre, y no me dice que varía, ¿sí? El campo eléctrico no varía, entonces el campo eléctrico es constante. Y al ser constante el campo eléctrico, yo puedo sacar de la integral. Y me va a quedar la integral cerrada de área nomás, ya, directamente. Esto aquí va a ser igual a Q encerrada dividido epsilon sub 0. Y la integral de un diferencial es igual al área directamente. Entonces va a ser E por A. La integral de diferencial X es X. Entonces la integral de diferencial área es el área. Y nosotros sabemos el valor del área lateral de un cilindro, que va a ser 2pi por su radio. Y esto es Q encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora, ¿este radio cuál es? El radio de mi superficie gaussiana. Es este radio, R. ¿Y cómo yo defino ese radio? Bueno, ese radio depende de qué punto yo quiero, en qué punto yo quiero obtener el campo eléctrico. Profe, no tiene que ser 2pi por radio por longitud. Sí, tenés razón, cierto. Gracias. Se me saltó eso. Por longitud. Tenés razón. Gracias. Entonces, para acordarnos ahora del el tema de la R de nuestro cilindro, vamos a acordarnos un poco de la fórmula que vimos el sábado pasado, que es el campo eléctrico para una carga puntual. R cuadrado creo que era. Yo no me sé la fórmula de memoria, ya le digo lo ya. Tengo siempre mi formulario por ahí. Bueno, entonces es K por Q sobre R cuadrado. El campo eléctrico depende de qué tan alejado está el punto donde nosotros queremos determinar. Si está más cerca, el campo eléctrico es más intenso; si está más lejos, el campo eléctrico es menos. Entonces, eso es lo que nos determina
este radio de mi superficie gaussiana. Si yo quiero saber para una distancia, qué sé yo, de 3 centímetros, entonces yo meto acá R igual a 3 centímetros y ya tengo el campo eléctrico en ese punto, a esa distancia de mi alambre, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos una ecuación que me define para cualquier punto que se encuentra a cualquier distancia de mi alambre. La ecuación va a estar en función de R, ¿sí? Ahora, voy a borrar esto y vamos a continuar. Ya tenemos entonces solucionada la parte izquierda, vamos a ir a la parte derecha. Voy a escribir acá, vamos a separar así. La carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada? Nosotros sabemos que la carga está linealmente, uniformemente distribuida en toda la longitud. Entonces tenemos que es la Q dividido L es igual a lambda, ¿sí? Nos dice que es infinito, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que nuestra superficie gaussiana, nuestro cilindro también es infinito. Entonces le estamos encerrando por completo a nuestro alambre. Y si le estamos encerrando por completo, la carga encerrada va a ser la carga total. Y la carga total nosotros podemos poner en función a lambda. Lambda por L. Entonces esta es la carga encerrada. Ahora vuelvo a mi ecuación de la ley de Gauss. Y tengo lambda por L sobre epsilon sub 0. Y acá hay algo que ya les voy a avisar em, de antemano. Para la gente que cursa por primera vez física 4, muchas veces van a tener ejercicios donde les parece que les falta un dato. Por ejemplo, le dicen un alambre y no le da la longitud. Van a decir, profe, no me da la longitud del alambre. Y ni siquiera empezaron a resolver el ejercicio. Acá, por ejemplo, no nos daba la longitud. Acá ya me apareció la longitud, pero yo no dije nada. ¿Por qué? Porque si no me da es porque en algún momento se va a simplificar. Y llego acá al momento donde yo simplifico mis longitudes. No me importa si mi alambre es infinito, yo igual puedo calcular su campo eléctrico. Entonces yo ahí determino, entonces, una ecuación que me da el valor del campo eléctrico a cualquier distancia de mi alambre que tiene una carga uniformemente distribuida en toda su longitud. Bueno, algo que hay que tener en cuenta, longitud infinita. Esta fórmula podemos aplicar eh, para un alambre de longitud infinita. ¿Sí? Si se acuerdan, la clase pasada nosotros tomábamos un pequeño diferencial carga. Ya este diferencial carga le tenía acá su campo eléctrico, que tenía cierto ángulo que variaba, que tenía una distancia R, que también dependía del ángulo. Entonces nosotros poníamos todo en función a ese ángulo y integrábamos en función al ángulo. Hicimos un ejercicio larguísimo, ¿verdad? Hicimos un ejercicio muy largo eh, que se puede hacer ese mismo ejercicio de esta forma. Solamente que hay que tener en cuenta que el alambre tiene que ser infinito, primer punto, ¿sí? El alambre tiene que ser infinito. Y punto 2, tiene que haber simetría. Tiene que haber simetría para aplicar la ley de Gauss. Y el alambre en este caso, para este caso, el alambre tiene que ser infinito. Si les da el ejercicio un alambre con una cierta longitud, no aplique la ley de Gauss. Hagan por el otro método, ¿verdad? Que ya vimos la clase pasada y les sugiero que repasen, ¿verdad? Eh, para tener en cuenta también si es que aparece un ejercicio con una longitud finita, ¿verdad?
Entonces, ¿cuándo aplicar la ley de Gauss? Cuando tengo simetría y cuando tengo un alambre de longitud infinita, ¿verdad? Puedo aplicar la ley de Gauss. Si este ejercicio resolvemos de la forma que resolvíamos la clase pasada, nos va a salir el mismo resultado. Eso les prometo. Solamente que en el caso que no sea infinito, hay que hacer solamente de la forma que vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Así vemos los siguientes casos para aplicar la ley de Gauss. Bueno, este voy a borrar nomás para no confundirle cuando le suba el... ¿ok? Cuando le suba el material. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a continuar con este siguiente concepto, que es el campo en la superficie de un conductor. Nosotros sabemos que la carga eléctrica se distribuye solamente en la superficie del conductor. Entonces la carga encerrada va a ser la carga que esté en su superficie. ¿Sí? Em, Vamos a ver eso ahora. Y, y nada, es una forma de expresar nomás la carga encerrada, reemplazar por la densidad de carga superficial. Es muy sencillo de calcular esa, o sea, de deducir esta fórmula, esta expresión. Algo que pueden aplicar directamente. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, que nos dice un cascarón esférico delgado y hueco de radio R y carga Q tiene una densidad de carga uniforme en su superficie. Esto es importante, uniforme en su superficie. Obtener una expresión matemática para el campo eléctrico en términos de la distancia R desde el centro de la esfera y trazar un gráfico del campo eléctrico en función de la distancia al centro. Vamos a dibujar entonces para entender mejor nuestra situación. Tenemos una esfera. Tenemos una esfera, pero que dice que es delgado y hueco. Entonces, básicamente, al decirnos que es delgado, nos está diciendo que es despreciable su espesor, ¿sí? El espesor del cascarón. Vamos a dibujar bien luego. Ahí, ahí. Vamos a eliminar. No, ahí. Es un cascarón hueco, ¿sí? Obviamente esto es sólido. Todo esto es sólido. Pero este espesor que ustedes están viendo acá es despreciable. ¿Por qué? Porque nos dice que es delgado y aparte no nos está dando esa información, ¿sí? Nos dice que el radio es R. Vamos a suponer que este es el centro, el radio este acá, esto es R. Y nos dice que tiene una carga Q. Una carga Q. Vamos a suponer que Q es positiva, ¿verdad? Tiene una densidad de carga uniforme en su superficie, ¿verdad? O sea que tenemos sigma igual a la carga dividido la superficie de nuestra esfera, ¿sí? Entonces nos pide obtener una expresión matemática para el campo eléctrico. Entonces, en este caso, para analizar nomás cuándo aplicar la ley de Gauss, no podemos aplicar la fórmula que vimos en la clase pasada porque no es una carga puntual. Es una carga que está distribuida en toda una superficie. Aparte de eso, no podemos considerar que está compuesto por infinitos elementos
de cargas puntuales. ¿Por qué? Porque se nos va a complicar muchísimo porque es una esfera, no es una línea recta. Entonces, para este caso nos conviene sí o sí luego la ley de Gauss. Entonces, otro para anotar en la lista cuando aplicar la ley de Gauss. Conviene aplicar la ley de Gauss cuando tenemos un cuerpo cargado que no tiene forma lineal, o sea, que no es lineal. Bueno, vamos a escribir otra vez nuestra ecuación de la ley de Gauss. Así. Q encerrada sobre epsilon sub 0. Primer paso, escribir mi ecuación de la ley de Gauss. Segundo paso, definir mi superficie gaussiana. Yo tengo un cuerpo que es una esfera. Y lo más sencillo va a ser aplicar una superficie gaussiana que sea una esfera también. Entonces, a mí me conviene que mi superficie gaussiana sea también una esfera. ¿Por qué me conviene eso? Me conviene eso porque mi vector diferencial área, perpendicular al área, en ese punto va a tener esta dirección. Y mi vector campo eléctrico en ese mismo punto va a tener también esa misma dirección. Entonces van a ser paralelos. Y al ser paralelos, el ángulo entre sí es cero. Entonces el coseno del ángulo es 1. Me simplifica muchísimo mi integral, ¿sí? Entonces por eso es que tomamos nosotros una superficie gaussiana. Entonces, para definir la superficie gaussiana, tratar de definir de tal manera a que el ángulo entre el campo eléctrico y el detector normal al área sean paralelos y su ángulo sea 0, ¿verdad? Entonces, yo dibujé mi campo eléctrico saliente porque supongo que la carga Q es positiva, ¿verdad? Si la carga Q fuera negativa, mi vector sería entrante. No pasaría nada tampoco porque el coseno de 180 es menos 1, ¿verdad? Entonces, lo único que cambia es su signo. No pasa nada. Bueno, entonces, ya tenemos definida nuestra superficie gaussiana. Vamos a resolver el lado izquierdo de nuestra ley de Gauss. Tenemos que el campo eléctrico por el diferencial área por el coseno de 0, que es 1, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico es constante, no es un campo eléctrico variable. Entonces puede salir de la integral y me queda solamente la integral de diferencial área. La integral de diferencial área es igual al área. Y el área para una esfera es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Eso para que se aprendan y anoten. El área de una esfera, el área superficial de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Y esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora, acá yo me equivoqué porque se van a confundir. Voy a poner R minúscula. ¿Por qué? Porque acá yo puse R mayúscula. ¿R mayúscula qué es? El radio de mi esfera. Y R minúscula es este radio. Voy a poner más grueso. R minúscula es este radio. Hay que acordarse que esta área es el área de la superficie gaussiana. Entonces el radio que yo tengo que usar es el radio de mi superficie gaussiana. No es el radio de mi cuerpo cargado, de mi esfera. Ahí, por ejemplo, se tienen que atender muchísimo porque se equivocan mucho en eso. El área es el área de la superficie gaussiana. Entonces, esta R es variable.
Depende del punto al que yo quiero calcular el campo eléctrico. Y ahí yo voy a tener esa expresión matemática para el campo eléctrico en términos de la distancia R. Esta distancia realmente sería una distancia R genérica, no sería igual a esta, ¿verdad? Desde el centro de la esfera. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico adentro de la esfera en un punto acá, R minúscula va a ser menor a R mayúscula. Y si quiero acá, R minúscula va a ser mayor a R mayúscula. Entonces esta R minúscula varía dependiendo del punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Ya tengo solucionado mi lado izquierdo, voy a pasar al lado derecho. ¿Cuál es mi carga encerrada? Y mi carga encerrada eh, varía, ¿verdad? ¿Por qué varía? Porque si yo tomo una superficie gaussiana de tal manera a que R minúscula sea menor a R mayúscula, acuérdense que el cascarón esférico es delgado y hueco. Entonces yo no estoy encerrando ninguna carga, porque la carga está en la superficie del cascarón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la carga encerrada es igual a cero. Y si la carga encerrada es igual a cero, teniendo en cuenta esta ecuación que nosotros ya armamos acá, R no es cero, pi no es cero, 4 no es cero, entonces el campo eléctrico tiene que ser cero. Entonces, para cualquier punto R minúscula menor a R mayúscula, el campo eléctrico va a ser cero. 0 Newton por Coulomb. Ahora, para R minúscula mayor a R mayúscula, ahí la carga encerrada va a ser directamente Q, porque estoy encerrándole a toda mi esfera. Entonces, si la carga encerrada es todo Q, yo puedo continuar con mi ecuación igual a Q sobre epsilon sub 0. Y acá yo tengo el campo eléctrico que es igual a Q sobre 4 pi por epsilon sub 0 por R cuadrado. Y acá hay algo muy interesante. 1/4 pi por epsilon sub 0 es igual a K. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a K por Q sobre R cuadrado. Y esta es la ecuación para cargas puntuales. Entonces, si tenemos una esfera, podemos considerar que es una carga puntual. Obviamente eso es fuera de la esfera. Si estamos encerrando toda la esfera. Si estamos adentro de la esfera, ya sabemos ya que no es una carga puntual. Y mucho menos si es un aislante, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante, en el siguiente ejercicio. Pero es por eso, por esta cosa que está acá, que generalmente, si es una esfera, podemos considerar como carga puntual, ¿sí? Eso como curiosidad nomás, ¿verdad? Pero lo que sí es que acá tenemos la expresión matemática en función a esta distancia r. ¿Por qué? Porque Q es constante, 4 pi y epsilon sub 0 son constantes. La única variable es el radio. Entonces, si yo quiero el campo eléctrico a una distancia de 5 centímetros del, del centro, teniendo en cuenta obviamente que ese 5 centímetros es mayor al radio de la esfera, ahí yo puedo tener mi campo eléctrico, ¿sí? El valor de mi campo eléctrico.
Y nos dice trazar un gráfico del campo eléctrico en función de la distancia del centro. Vamos a trazar ese gráfico. Tenemos acá X, tenemos acá el eje Y. Y nosotros vimos que para cualquier punto em, donde R minúscula sea menor a R, el campo eléctrico va a ser cero. Entonces, en esta zona yo no voy a tener gráfico. Voy a ponerlo luego en nombres. Esto sería R y esto sería el campo eléctrico. En esa zona el campo eléctrico es cero. ¿Sí? No voy a tener ninguna gráfica. Pero a partir de R, a partir de esta línea, yo voy a tener un cierto valor del campo eléctrico. No sé cuánto vale, porque no tengo números, pero va a ser un cierto valor. ¿Sí? Le vamos a dejar ahí. Y ahora, ¿cómo va a variar la curva? Y es muy sencillo. Yo puedo meter directamente, si es que no me acuerdo muy bien de geometría, puedo meter, darle un valor a Q, darle un valor, bueno, darle un valor a Q e ir dándole valores a R y graficar en mi calculadora. O sea, ir sacando puntos y ver cómo me sale, ¿verdad? O si no, si yo soy muy bueno en geometría y me acuerdo luego de todo, veo que la variable está en el denominador, entonces como está elevado al cuadrado también, yo puedo decir que mi curva va a ser así. Y ahí está. Si le dan valores, o sea, si le dan un valor a Q, cualquier valor, y después van variando valores de R, van a ir sacando puntos, ¿verdad? Van a ir sacando puntos y ahí van a ir viendo que le sale más o menos esta curva, ¿verdad? Y así, ese es el gráfico, ¿verdad? Del campo eléctrico en función de la distancia al centro. En este gráfico entonces se puede ver que dentro de la esfera el campo eléctrico es cero y al salir de la esfera empieza un campo eléctrico que disminuye a medida que nos alejamos de la esfera. ¿Se entendió esto? ¿Tienen dudas? Sí, profe. No duden en Sí, profe. preguntar. Bueno, ahora, este, este ejercicio, por ejemplo, nos dijo que es un cascarón esférico nomás. No nos dijo que es conductor, no nos dijo que es un aislante. Ahora, yo les consulto a ustedes. em, para un conductor, para un conductor, no sería lo mismo que este ejercicio la forma de resolver. Porque nos dice que la carga está distribuida en su superficie de forma uniforme. Y eso también es lo mismo para un conductor. El conductor tiene la carga distribuida en su superficie. Y si yo tengo mi superficie gaussiana, que tiene un radio menor al radio de mi esfera conductora, vamos a suponer que la esfera conductora es maciza, ¿sí? Adentro de mi esfera conductora maciza, ¿cuánto es la carga? Si la carga se distribuye en su superficie. No es cero. La misma. Vamos a analizar acá en un dibujito. A ver. Yo tengo mi esfera conductora. Esta esfera sí es maciza. La carga, vamos a decir que tiene una carga Q. Esta carga Q se distribuye en toda su superficie, ¿verdad? Solamente en su superficie.
Si yo vengo y trazo una superficie gaussiana que le encierra solamente a una parte de adentro de mi esfera conductora, ¿cuántas cargas positivas ustedes ven que están encerradas? Ninguna. Cero. Cero. Entonces, la carga encerrada es cero. ¿Por qué? Porque dentro de un conductor no hay carga. En la parte de adentro del conductor no hay carga. La carga está en su superficie. Entonces, una vez que nosotros salgamos con nuestra superficie gaussiana fuera de la superficie, ahí recién vamos a tener una carga encerrada. ¿Sí? Entonces, para un conductor, si la superficie gaussiana está adentro, siempre va a ser la carga encerrada cero. Y va a pasar lo mismo que pasó acá. Y ahí sale un concepto teórico que dice que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Y eso se puede demostrar con la ley de Gauss. Porque su carga se distribuye en su superficie, entonces dentro no hay carga. Y si encerramos carga cero, el campo eléctrico es cero. Entonces, si les dice que tienen un cascarón esférico macizo, conductor, se resuelve de esta misma forma. Es como si fuera que hicimos para un conductor, una esfera conductora maciza. Esta misma resolución. Entonces acuérdense de eso, ¿sí? El campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Con ese concepto, vamos a pasar al siguiente ejercicio, donde vamos a mezclar un poco un conductor con un aislante. Este ya es ejercicio modo examen, porque es un poco más largo y complicado ahora. Vamos a analizar con cuidado. Un aislador, luego ya nos dice, o sea, tenemos un aislante, un cuerpo con un aislante, esférico de radio R, mayúscula, tiene una carga total Q, distribuida uniformemente en todo su volumen. Si se acuerdan, esa primera clase de densidad de carga, un conductor tiene densidad superficial, un aislante tiene densidad volumétrica. Entonces, por eso acá, uniformemente en todo su volumen. O sea que en todo el volumen de este conductor hay carga ahora. Bueno, esa esfera, que es esta que está acá dibujada, aislante, está rodeada por un cascarón conductor concéntrico con carga Q. Si se fijan, cuando nos habla del conductor, no nos dice que tiene una carga uniforme distribuida en su superficie. ¿Por qué? Porque al decirnos que es conductor, nosotros tenemos que saber ya que la carga está distribuida en toda la superficie del conductor. Ahí, por ejemplo, están los conceptos teóricos que el ejercicio no les da. O sea, les da los datos, pero les da con conceptos teóricos. Al decirle que es conductor, les da miles de datos ya. El radio interno del cascarón es 5R y su radio externo vale 6R. Entonces acá, por ejemplo, ya nos da un cierto espesor, que es igual a R, ¿verdad? Entonces nos pide obtener expresiones del campo eléctrico para todos los valores de R, siendo R minúscula la distancia desde el centro del aislador. Determine la carga y la densidad de carga en la superficie interior y exterior del conductor y graficar el campo eléctrico en función a R. Bueno, esta es la situación que tenemos. Tenemos una esfera que es aislante, hecha de un material aislante, y tenemos un cascarón que le rodea de forma concéntrica,
que tiene un radio interno 5R y un radio externo 6R. ¿Sí? Tiene un cierto espesor. Entonces, vemos también que este aislador tiene una carga Q mayúscula y el conductor tiene una carga Q minúscula que sabemos que está distribuida en toda su superficie. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Mi conductor, al tener una carga Q mayúscula adentro, esta carga Q mayúscula lo que va a hacer es atraer la misma cantidad de carga hacia el interior del conductor. ¿Cómo es eso? Si se acuerdan la primera clase, nosotros vimos que las cargas se vienen de a par, ¿verdad? Una carga positiva con una carga negativa. En este caso, mi conductor está cargado con una carga Q positiva, Q minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo más carga positiva. No quiere decir que no tengo luego carga negativa. Tengo carga negativa, pero tengo más carga positiva. Entonces, al tener acá adentro una carga Q positiva, estas cargas negativas que están apareadas con las cargas positivas de la esfera, de la esfera conductora, van a atraerse a estas cargas Q positivas. Acá hay cargas positivas distribuidas en todo el volumen. Entonces, estas cargas negativas se van a sentir atraídas y estas cargas positivas se van a sentir repelidas. Entonces, en la superficie interna del conductor se van a acercar una cantidad de carga igual a Q mayúscula, igual a esta, pero con signo negativo. ¿Y qué pasa con esas cargas negativas que se sienten repelidas? Se van a ir a la superficie, lo más lejos posible de esa carga Q positiva. Entonces en la superficie yo voy a tener carga Q. Estas dos cargas son cargas inducidas. Así. Estas cargas antes estaban juntas, apareció esta que le atrajo a estas negativas y le repele a esas negativas, a esas positivas. Entonces, en el interior del conductor yo voy a tener una carga inducida menos Q y en la superficie voy a tener una carga Q que ya existía luego, Q minúscula, más una carga inducida Q mayúscula. ¿Se entendió? Muy importante que entiendan. ¿Se entendió, profe? Bueno, una vez que entendimos todos, podemos resolver el ejercicio. Como nos dice obtener expresiones del campo eléctrico para todos los valores de R, vamos a utilizar la ley de Gauss, ¿sí? Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Acá la carga es un tipo de carga, acá en esta zona también va a ser otro tipo de carga, acá dentro del conductor va a ser otro tipo de carga y acá fuera del conductor vamos a tener otro tipo de carga. O sea, la carga encerrada varía. Y al variar esa carga encerrada, yo tengo que hacer por partes, ¿sí? No puedo tomar una superficie gaussiana que le encierra todo y ya está. Tengo que hacer por partes. Entonces, primero vamos a empezar lo más cerca posible del centro, ¿verdad? En el interior del aislante. El taller es el lunes, Marcos. Entra el capítulo 1 y el capítulo 2. Bueno,
En el interior del aislante, esto quiere decir, para R minúscula entre 0 y R mayúscula, para esos valores es lo que vamos a calcular, vamos a aplicar nosotros la ley de Gauss. Campo eléctrico por el diferencial área por el coseno del ángulo entre ellos dos, Q encerrada sobre epsilon sub 0. Esto nosotros sabemos que es 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a definir una carga, o sea, una superficie gaussiana, no sé, naranja, así. Una superficie gaussiana esférica, donde este es R. Entonces el campo eléctrico acá va a ser saliente y mi diferencial área también es saliente. Aquí. El ángulo entre ellos es 0, ¿verdad? Voy a tratar de ya, la próxima ya no detenerme tanto en eso, ¿sí? Bueno, entonces, el campo eléctrico es constante, sale de la integral, y nos queda la integral de diferencial área que es directamente el área. Y esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Tenemos que calcular el área de nuestra superficie gaussiana. Y el área de la superficie gaussiana es 4pi por radio al cuadrado. Radio de la superficie gaussiana, por eso es R minúscula, ¿sí? Y esto es igual a Q encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora, vamos a definir la Q encerrada. Vamos a definir acá eso. ¿Cuánto va a valer mi Q encerrada? El ejercicio me dice que la carga está distribuida uniformemente en todo el volumen. Y al estar distribuida en todo el volumen, yo tengo la densidad de carga ρ. Esta densidad de carga es la carga dividido el volumen. La carga total, que es Q, dividido el volumen de una esfera, que es 4 tercios pi por el radio de la esfera al cubo. R mayúscula, el radio de la esfera aislante en este caso, ¿sí? Entonces, yo acá puedo tener que la carga es igual a ρ por 4 tercios pi por el radio al cubo. Y eso va a ser la carga encerrada. Pero acá hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Si yo tomo esta como mi superficie gaussiana, para este instante, ¿cuál es el volumen que yo estoy tomando? El volumen que yo estoy tomando es 4 tercios pi por R minúscula al cubo. Esto sería Q total. Pero Q encerrada, en realidad, es la carga encerrada por mi superficie gaussiana. Entonces el volumen encerrado es el volumen con este radio de mi superficie gaussiana. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hay que tener en cuenta eso. Opa. Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado que esta es la carga encerrada. Porque a medida que mi superficie gaussiana varíe en su radio, va a ir encerrando más volumen. El volumen que está encerrado es variable y varía en función a R minúscula, que es la R de mi superficie gaussiana. Esto es carga total, esto es carga encerrada por la superficie gaussiana. Entonces ahí yo puedo ir reemplazando ahora. 4pi por R cuadrado es igual a la carga encerrada, que es
rho por 4 tercios pi por r minúscula al cubo dividido epsilon de 0. Voy a ir simplificando. Pi con pi, 4 con el 4, r cuadrado con r. Y ahí que yo tengo una expresión que depende del radio de mi superficie gaussiana. Y para cualquier punto dentro de, de mi esfera aislante, yo puedo obtener el valor del campo eléctrico, ¿no? Y si me dicen, no, pero yo no tengo el valor de ρ, bueno, y acá ya calculamos. Vamos a reemplazar nomás. Es la carga por R sobre 4 pi R cubo por epsilon sub 0. Creo que ahí está todo bien simplificado. Este 3 se va con este 3 y así. Entonces ahí ya tenemos con todos los datos del ejercicio. Esa es la ecuación para el campo eléctrico dentro de la esfera aislante. ¿Se entendió bien especialmente esta parte? Si quieren que explique otra vez, voy a explicar otra vez. Explica de vuelta, profe. Bueno, voy a explicar otra vez, sin problema. Vamos a hacer otro dibujo. Nosotros tenemos esta esfera que es aislante. ¿Qué nosotros sabemos de una esfera que es aislante? Sabemos que la carga está distribuida en todo su volumen. Voy a poner uno acá, presionamos una X. Bueno, hay una carga total Q, pero esa carga Q está distribuida en todo el volumen B. La carga total es igual a Q. El volumen total es igual a 4 tercios pi por el radio al cubo, donde el radio es este, R mayúscula. Ahora yo quiero calcular para mi superficie gaussiana que es así y tiene este radio, que es R minúscula. El volumen, yo lo que quiero calcular es la carga encerrada por ese volumen. Entonces yo tengo que tener en cuenta el volumen encerrado por mi superficie gaussiana. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen de esa superficie gaussiana? Es 4 tercios pi por R al cubo. Y vamos a hacer así en palabras absurdas, ¿verdad? Suponiendo con el dibujo nomás, ¿sí? ¿Cuánto es la carga encerrada? Y dos cargas positivas. Vamos a llamarle a estas cargas, vamos a llamarle protones, ¿verdad? Dos cargas del electrón es positiva, ¿verdad? O sea, sería la carga del electrón. Vamos a suponer que son protones, ¿verdad? Sabemos que el protón y el electrón tienen la misma carga, solamente que signo opuesto. Bueno, entonces, la carga encerrada es 2Q. Ahora vamos a encerrar más carga. ¿Por qué? Porque mi superficie gaussiana va creciendo, va variando su radio R. Porque yo quiero para todos los puntos. El volumen encerrado sigue siendo este. El volumen encerrado sigue siendo 4pi, o sea 4 tercios pi por R al cubo. La carga encerrada ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6Q. O sea que a medida que va creciendo mi R, yo voy encerrando más carga. Y esta carga total es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15Q.
Y esto va a ir creciendo. A medida que crezca mi superficie gaussiana, va a crecer mi carga encerrada hasta llegar a la carga total. Eso va a pasar cuando yo le encierre por completo. ¿Sí? Ahora, vamos a poner estos valores de 2Q y de 6Q. Vamos a poner en valores, en ecuaciones. ¿Sí? A esta R en naranja le voy a llamar R1 y a esta R en lila le voy a llamar R2. ¿Sí? Esto es R2, esto es R1. Son radios diferentes para la superficie gaussiana. ¿Sí? La carga total, yo sé que es ρ por el volumen total. Entonces va a ser ρ por 4 tercios pi por r al cubo. Acá yo ya tengo ya la carga total. Ahora, esta carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen encerrado. Va a ser igual a ρ por 4 tercios pi por r1 al cubo. Y esta carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen encerrado, que va a ser igual a ρ por 4 tercios pi por R2 al cubo. ¿Entendés? Sí, profe. Entonces por eso es que para calcular la carga encerrada lo que tenemos que tener en cuenta es el volumen encerrado por nuestra superficie gaussiana. Porque como es es un aislante, es un aislante, la carga está distribuida en todo el volumen. Entonces, al tomar un volumen más chico, tenemos carga más chica. A medida que va creciendo, vamos agarrando más carga. Bueno, este ejemplo, este dibujito, voy a poner, vamos a agregar una hoja y lo voy a poner acá para que tengan ahí el dibujito. Bueno, ahí tenemos ya en el interior o sea, en el interior del aislante. Ahora vamos a ver qué pasa en ese espacio vacío para R minúscula mayor a R mayúscula, pero menor a 5R. Vamos a analizar para este caso. Aplicamos otra vez nuestra ley de Gauss, ¿verdad? Obviamente sigue siendo una superficie gaussiana que es esférica, pero en este caso está acá, ¿sí? Diferencial área por el coseno de tita, que esto es 1, igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Otra vez, esto nosotros sabemos que siempre va a ser 4pi por radio al cuadrado, r minúscula del radio de mi superficie gaussiana. Y la carga encerrada, en este caso, siempre va a ser Q mayúscula. ¿Por qué? Porque ya le estoy encerrando por completo a a mi esfera aislante. Entonces por eso ya es Q directamente. Q es la carga de mi esfera aislante. Entonces yo ahí tengo la expresión para R minúscula mayor a R mayúscula pero menor a 5R. Ahora vamos a irnos al siguiente intervalo. Intervalo C, donde R minúscula va a ser mayor a 5R, pero menor a 6R. Acá de nuevo, aplicando nuestra ley de Gauss, si se fijan lo que va variando es nuestra carga encerrada. E por 4pi por radio al cuadrado. Porque mi esfera, o sea, mi superficie gaussiana siempre es mi esfera. Y acá tenemos que analizar cuánto vale la carga encerrada.
acá está nuestra superficie gaussiana ahora. Mi superficie gaussiana le está encerrando a esta carga Q y le está encerrando a esta carga menos Q. Entonces, la carga encerrada va a ser Q menos Q. Acuérdense que es suma algebraica. Entonces, ahí me da que la carga encerrada es cero, entonces esto es cero. Y esto me indica que el campo eléctrico es cero. ¿La esfera hueca era conductora o aislante? Esta esfera hueca, Sí. esa esfera es conductora. Y justamente ahí hay algo que yo podía aplicar, un concepto teórico sin hacer esto. Yo podía decir, bueno, es una conductora, es una esfera conductora, mejor dicho, una esfera conductora, entonces dentro de la esfera conductora el campo eléctrico es cero. Entonces, sin hacer nada, yo pongo acá, es una esfera conductora, entonces campo eléctrico igual a cero. Y eso está bien ya, porque es un concepto teórico, sin hacer toda esta demostración, vamos a decirle, algebraica. ¿Sí? Entonces, acá dentro de mi conductor, en este intervalo, el campo eléctrico es cero. Ahora vamos a pasar para el último intervalo, donde mi superficie gaussiana ya está ahora acá afuera. Sería para 6R menor a R. O sea, para mi R minúscula mayor ya a 6R. Ahí volvemos a aplicar nuestra ley de Gauss. Obviamente esto se mantiene igual porque no varía mi superficie gaussiana. Y la carga encerrada es lo que varía. ¿Qué yo tengo encerrado? Tengo encerrado la carga mayúscula Q, la carga menos Q mayúscula, la carga Q mayúscula y la carga Q minúscula. Entonces tengo que hacer una sumatoria algebraica. Q mayúscula menos Q minúscula más Q mayúscula más Q minúscula. Ahí se me anulan estas cargas inducidas y me queda directamente la carga Q mayúscula más la carga Q minúscula. Q más Q sobre 4 pi por epsilon sub 0 sobre r cuadrado. Y ahí está. Ahí yo tengo expresiones para el campo eléctrico en cada intervalo, ¿verdad? En cada parte de mi, de mi espacio, ¿verdad? Para cada valor de R minúsculo. Y nos pedía graficar esto. O sea, vamos a graficar. Vamos a graficar acá. Otra vez hacemos campo eléctrico versus R. Y tenemos un intervalo donde el primer límite es R mayúscula. El segundo sería, bueno, acá mi nombre me está molestando. El segundo sería acá 5R y 6R. Esos son los límites que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que graficar esas ecuaciones que hallamos para estos valores de R, ¿verdad? Y si nos fijamos en esta primera ecuación, que es para este intervalo que está acá, ¿sí? Para este intervalo, esta primera ecuación que calculamos. Nos damos cuenta que la única variable, ¿cuál es? Es R.
y esto está en el numerador. Entonces es una ecuación lineal. Esto también, como le dije, pueden darle valores, ¿verdad? Pueden darle valor en su calculadora y sacar, ¿verdad? Vamos a suponer que sale acá. Entonces, de cero va a variar hasta acá, de forma lineal. Después vamos para el siguiente intervalo. Vemos que r está en el denominador y está elevado al cuadrado. Entonces en- vamos a tener otra vez una curva así. Va a variar. Hasta este punto, ¿verdad? Que no sé tampoco cuánto vale, ¿verdad? Hasta ese punto. Entre 5R y 6R va a ser cero. Y de 6R en adelante voy a tener otra vez R minúscula en el denominador y voy a tener también esta misma forma de curva, ¿verdad? Solamente que este punto tiene que estar más arriba. ¿Por qué? Porque acá en el numerador yo tenía solamente Q y acá tengo Q más Q minúscula otra vez. Entonces por eso esto tiene que empezar un poco más arriba. No sé cuánto, pero más arriba. Y ahí le dibujo otra vez una curva así. Y ahí tengo graficado mi campo eléctrico para todos los valores de R. Y también nos pedía, ¿verdad?, determinar la densidad, la carga y la densidad de carga en la superficie interior y exterior del conductor. Miren, del conductor. La carga en la superficie interna es menos Q. La carga en la superficie externa es Q mayúscula más Q minúscula. Y para calcular la densidad, tienen que dividir entre la superficie del conductor. Superficie interna o superficie externa, ¿verdad? Y así se resuelve este ejercicio, ¿sí? Es aplicar la ley de Gauss para los diferentes intervalos que tenemos. ¿Hay algo que no le quedó claro? Bueno, mientras piensan. No, ahí. Todo claro, profe. Bueno, después tenía yo otro ejercicio más, que es este. En este caso tenemos un cilindro. Este les voy a subir resuelto, ¿sí? No se preocupen. Les voy a subir resuelto, pero por el tiempo, ¿verdad?, que nos queda. Vamos a hacer, vamos a hablar, nomás vamos a comentar cómo se resuelve, ¿verdad?, para que ustedes practiquen. Nos dice que consideremos un cilindro muy largo, ¿verdad? Que tenemos un cilindro muy largo e infinito. Voy a resaltar para que muy largo. De radio R que se carga en su interior con una densidad ρ, ¿verdad? Entonces, como es una densidad volumétrica, sabemos que es un aislante. Nos dice que es positiva eh, esa ρ sub 0. Siendo R la distancia medida desde el eje del cilindro, ¿verdad? Entonces, esa R minúscula va a ser la R de nuestra superficie gaussiana, ¿verdad? Encuentra a qué distancia del eje el campo eléctrico es máximo y calcule esa magnitud máxima. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es aplicar la ley de Gauss. Producto escalar. Después tenemos que definir nuestra superficie gaussiana, que obviamente para un cilindro
una superficie gaussiana que sea un cilindro viene como anillo al dedo, donde mi diferencial área es esta y mi campo eléctrico es este. Acá pasa que ya tengo un diferencial área prima y otro diferencial área prima prima que son las bases que, que me pueden producir también un campo eléctrico que puede ser saliente así. Ok, diferencial campo eléctrico, o sea, campo eléctrico. Y otro así, diferencial campo eléctrico, o sea, campo eléctrico. ¿Sí? Pero podemos rechazar por dos motivos. El primero luego es que van a ser iguales y se van a anular, ¿verdad? Entonces va a ser cero. Y el segundo motivo es porque nos dice que es muy largo. Entonces estas bases en realidad nunca vamos a llegar a encontrar. Entonces solamente, ok, solamente tenemos en cuenta la superficie lateral, ¿sí? Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que tiene una densidad volumétrica de carga. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un aislante y quiere decir que la carga encerrada depende del volumen encerrado por la superficie gaussiana. Y ahí hay que poner en función a ρ, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué fue lo que hicimos en el ejercicio pasado con una esfera? Ahora vamos a tener que hacer con un cilindro. Entonces, vamos a hacer todo eso y ahí vamos a calcular un campo eléctrico en función a, a R minúscula. Y al tener el campo eléctrico en función a R minúscula, lo que vamos a tener que hacer es maximizar esta expresión para tener el campo eléctrico máximo. Tenemos que hacer la derivada del campo eléctrico en función a R y esto tenemos que igualar a cero. De ahí vamos a sacar un valor de R donde el campo eléctrico es máximo. Eso ponemos en esta ecuación y ahí vamos a tener el campo eléctrico máximo. Ese es un resumen del ejercicio. Yo ahora mismo les voy a subir este mismo PDF como siempre, como cada sábado les subo la clase. Y ahí ya van a encontrar resuelto, ¿verdad? Para que miren un poco, vean cómo se hace, etcétera, etcétera. Esto ya es muy complicado como para que salga en, en el taller del lunes, ¿sí? Así que yo les recomiendo que miren porque es un lindo tema para parcial, ¿verdad? Pero para el taller no tanto, ¿verdad? Más que nada porque nosotros recién ahora estamos dando esta ley de Gauss y el lunes ya es el parcial, el taller, ¿verdad? Entonces no le vamos a sacar esto, ¿verdad? No somos tampoco, sabemos que es complicado. Entonces, yo les sugiero ver este ejercicio eh, para, para saber cómo se calcula con aislantes. Y después también, ¿verdad? Tienen sus ejercicios propuestos, ¿verdad? Este es muy interesante también. Ahí tienen la respuesta para ver si les sale bien. Tienen otro ejercicio propuesto, donde acá también tienen la respuesta, ¿sí? Y bueno, acá tienen los códigos para la clase, el Classroom y el WhatsApp. Entonces, yo les sugiero, más que nada, bueno, acá están viendo todo mi contenido. Entonces, solamente voy a abrir algo que ustedes pueden ver. A ver. Entonces, en resumen, les sugiero ver el resuelto y practicar resolver ustedes. Y hacer estos ejercicios propuestos, ¿verdad? Ahora, la clase pasada vimos estos ejercicios. Vamos
desvelar un poco. Por ahí si es que trataron de resolver. Ahí está la resolución. Le dejo ahí. Voy a, voy a actualizar los PDF, ¿verdad? Donde ya no esté más tapado la resolución. Y acá está el otro, con su resolución. Bueno, entonces, para el taller, a ver, ¿qué puede salir en el taller? Bueno, no sé, no les voy a decir qué va a salir. Pero sí les puedo decir que nada, que repasen lo que vimos en la clase uno, en la clase 2. eh, Sepan, ¿verdad? Hacer la ley de Gauss para, para esto, ¿verdad? Para conductor lineales, para esferas por sobre todo. Saber aplicar para esfera que es conductora, que es aislante. eh, para cilindros que sean conductores también podría salir. Este por ejemplo es un cilindro aislante, pero podría salir por ejemplo para un conductor, para un cilindro conductor que es mucho más sencillo. Eh, y nada, saber aplicar la ley de Gauss, ¿verdad? Seguir los pasos que ya sabemos. Si tienen dudas, me pueden consultar hoy, me pueden consultar mañana, debido a que es taller, yo al toque le voy a tratar de, el taller el lunes, al toque le voy a tratar de responder cualquier duda que tengan sobre la ley de Gauss o sobre las cargas y las fuerzas eléctricas y los campos eléctricos. Y nada, más que nada decirles que para el tema del capítulo uno, así como les dije para este capítulo 2, nada, repasar la ecuación para la carga, para fuerzas para cargas puntuales, entre cargas eléctricas, repasar también campo eléctrico para cargas puntuales, campo eléctrico para cargas lineales, así como vimos acá, que por ejemplo esta tenía forma de semicircunferencia y lo que hicimos fue considerar que estaban compuestos por infinitas cargas puntuales, ¿sí? Saber aplicar esta fórmula de esta forma, en tener en cuenta que tener en cuenta que el campo eléctrico es un vector, entonces tiene un componente en X, tiene componente en Y, tiene componente en Z, y si yo quiero calcular la componente neta, o sea, la componente total, tengo que sumar esas tres componentes, ¿verdad? Acordarse que es un vector y que estamos en el espacio, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Nada, lo que vimos acá, por ejemplo. ¿Cuándo aplicar la ley de Gauss? A lo largo de esta clase estuvimos repasando cuándo aplicar la ley de Gauss. Aplicar cuando tenemos alta simetría, cuando tenemos, en este caso, por ejemplo, un alambre infinito. Si el alambre no es infinito, hacemos así como este, ¿verdad? Hacemos así como este. Después, ¿qué más? También aplicar la ley de Gauss cuando tenemos em, una esfera conductora o un cilindro conductor o un cuerpo, ¿verdad? Que no se pueda considerar como carga puntual, o cuando tenemos esferas que son aislantes o aislantes en general, ¿sí? Y bueno, eso es un resumen, ¿verdad? De todo lo que hay que tener en cuenta y les digo que que tengan cuidado para resolver lo que sea que les salga en el parcial, en el taller, mejor dicho. Yo creo que con eso, teniendo en cuenta todos esos puntos que les dije, ahora voy a resubir la clase y van a poder escuchar de nuevo todo lo que les dije y anotar, van a poder poner pausa y anotar. Bueno, el profe dijo que tengamos en cuenta esto, y hagan una lista, ¿verdad? De todo lo que hay que tener en cuenta. Y nada, repasen, hagan los ejercicios que están en el aula y nada, les va a ir súper bien en el taller si es que estudian, porque no es complicado lo que estamos dando hasta ahora, ¿sí? Si tienen alguna consulta, les escucho ahora, o si no, dejamos la clase hasta acá. Y la próxima semana vamos a ya desarrollar el capítulo número 3 que ya va a entrar para el parcial.
Y si tienen dudas que les surge más adelante, saben lo que me pueden escribir sin problema por WhatsApp ahí en el grupo, a mi privado si no quieren que todo el mundo vea su consulta. O por el Classroom, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, ¿consultas? Bueno, está. ¿Cuántos problemas serán? Y generalmente en un taller suelen ser pocos problemas, ¿verdad? Porque debido a que al contenido que estamos desarrollando luego pueden salir hasta tres máximo. Porque tenemos carga eléctrica, tenemos campo eléctrico el capítulo uno y el capítulo 2 tenemos ley de Gauss, ¿verdad? Eh, bueno, puede salir flujo también. Cuatro problemas máximo. Pero como es un taller, realmente no van a salir muchos problemas ahora. Así que no te preocupes por eso. Problemas de práctica al menos. No van a salir muchos. Dos, tres o cuatro, ¿verdad? Máximo cuatro. No creo lo que salgan cuatro. Dos o tres. ¿Y teoría sale en el taller, profe? Teorías salen en el taller, así. Teorías salen en el taller, así consultas tipo falso verdadero, selección múltiple. em, a veces sí completar, pocas veces, la verdad que de las veces que vi. Pero sale también la teoría, sí. Bueno, está entonces. Nada, sábanlo. Cualquier cosa me consultan. Y nada, éxitos para el lunes. Vamos a estar en contacto el lunes. ¿Ah?